La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Saludamos a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos, israelitas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. La voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, con un mensaje de exhortación y de reprensión, lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Antes que se acabe el tiempo de la gracia, mis amados hermanos, mis apreciados hermanos televidentes, vivimos ya en el tiempo del fin de todas las cosas. Estamos en el inicio de un nuevo tiempo, de una nueva era, ya en el tiempo del fin del mundo. Nos queda a usted y a mí y a todos un trabajo que realizar. Hay que enderezar los caminos del Señor, hay que poner todo en orden, hay que derribar todo el monumento que son las falsas doctrinas que Satanás ha levantado en contra de la verdad. Por eso nos queda a todos los verdaderos cristianos un trabajo muy importante, fuerte que hacer en esta tierra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad aunque los cielos se vengan abajo. Vuelvo a repetir, hoy Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad aunque los cielos se vengan abajo. Sí, mi apreciado hermano, vivimos en el tiempo del fin y han aparecido los falsos cristos, y esto es un peligro latente para todos nuestros hermanos, para toda la sociedad. Por eso es que la voz de la Reforma pone en conocimiento, Señor, la aparición de los falsos cristos
en todas partes del mundo, pero en el Perú, el caso de Ezequiel Atascusi Gamonal, que ya murió, pero ha quedado su hijo por herencia, por razón hereditario esta situación, y lo cual no es así, ha quedado como el sucesor, Señor, de la iglesia de los israelitas del nuevo pacto universal. Y esto es un peligro porque verdaderamente la iglesia de los israelitas del nuevo pacto universal verdaderamente no son cristianos, no se les puede considerar cristianos porque ellos tienen un Cristo aparte que se llama Jonás Satascusi Molina. Él es el Cristo para ellos, Él es el fundador del mundo para ellos, Él es el creador del universo para ellos, Él es el Hijo del Hombre para ellos, no para nosotros, sino para ellos. Pero están predicando, están enseñando, y el peligro es latente, Señor, para todos los ciudadanos puedan caer en las garras del enemigo que ha levantado otra denominación religiosa. No puede ser cristiana de Dios porque ha levantado otro. ¿Y quién puede haber sido el que ha levantado al otro? Señor, es Satanás prácticamente. Está levantando a muchos y muchos van a venir. Ezequiel Atascusi, Jonás Atascusi, y van a venir otros en diferentes partes del mundo, mi apreciado hermano. Tenemos que romper las cadenas de la opresión religiosa que nos atan en las sectas religiosas o las denominaciones religiosas que hoy tenemos. Ha llegado el momento, mi apreciado hermano, de romper las cadenas de la opresión que atan a nuestros hermanos en las sectas que tenemos hoy día, las sectas denominacionales. Hay que abrir los ojos de los ciegos, de aquellos ciegos que no se dan cuenta, que miran pero son ciegos, no se dan cuenta del engaño religioso y de la explotación religiosa en la cual nos encontramos, y que hoy usted lo va a ver, Señor, cómo la explotación religiosa se está llevando a cabo. Usted lo va a ver, tenemos un video para que usted pueda verlo. La Voz de la Reforma no se equivoca en el sentido de que los pastores, mis amados hermanos, son las personas que están realizando el negocio redondo con la palabra de Dios. Son los pastores que están haciendo esto y se están enriqueciendo, se están llenando los bolsillos con el sudor de otros. Por esa razón, mi apreciado hermano, tenemos que realizar una reforma. Es necesario realizar una reforma, mi apreciado hermano. Hay que abrir los ojos de los ciegos, hay que reparar un pueblo apercibido, hay que preparar un pueblo apercibido para la segunda venida de Cristo. Las Escrituras nos llaman a realizar una obra más pura y santa, es decir, una reforma religiosa. Hay que botar, Señor, la pintura, hay que botar, Señor, esas músicas de rock, de perreo, de cumbia, hay que botar las doctrinas falsas como el domingo, tener pastoras en la iglesia, Señor, creer que existe un rapto, todas esas cosas, y que Jesucristo viene después, Señor, de la tribulación, todas esas cosas, o antes de la tribulación, lo mencionan los pastores, todo esas hay que botarlo a la basura, porque son basura y no son, Señor, verdaderos doctrinas de Cristo, no son bíblicas, porque no aparecen en la Biblia. En la Biblia no aparece pastoras, en la Biblia no aparece el rapto, en la Biblia no aparece guardar el domingo, en la Biblia no aparece que debemos rechazar la ley de Dios, y que hoy día tenemos, Señor, el momento que vamos a estudiar la ley de Dios. Estamos en vivo y en directo. Mi apreciado hermano, invita a tus hermanos, a tus vecinos, invita a tu pastor que necesita salvarse porque está hoy día en una situación muy difícil delante del Señor y su salvación peligra. Ya lo vamos a ver, mi apreciado hermano. Las Escrituras entonces nos llaman a realizar una reforma que desde la Edad Media no se ha visto. Desde la Edad Media, mi apreciado hermano, no ha habido ya reformas. Aparecieron las congregaciones religiosas. La Biblia profetiza de esa reforma final, que ya también lo hemos estudiado, pero en algún momento lo volveremos a estudiar.
basta ya de mentiras, basta ya que se explote a nuestro pueblo, basta ya de engaños. Solo nos queda un camino que realizar, mi apreciado hermano, y ese camino es el camino, Señor, de la reforma, el camino de la libertad, el camino, Señor, que Dios nos va a dar para sernos libres, Señor, de estas denominaciones religiosas, con hombres que tienen que ser hombres que por cuyas venas pasa y recorre la sangre de Elías y de Juan el Bautista. La voz de la reforma no tiene enemistad con nadie, ni contra ninguna otra religión. La voz de la reforma no tiene enemistad alguna contra nadie, ni se mete en la vida privada de nadie, mi apreciado hermano. Nuestro único deseo es nutrir su mente y su corazón con el conocimiento de la verdad, encaminándoles a la verdadera doctrina, para que de esta manera acepten al verdadero Dios y puedan ser salvos. Mis amados hermanos, con la verdadera doctrina recién van a aceptar al verdadero Dios y van a poder ser salvos. Así como están con la doctrina que tienen ahorita, Señor, corren mucho peligro y están en la cuerda floja todas las denominaciones religiosas. He invitado a los hermanos israelitas a un estudio, ya que me llaman y quieren estudiar conmigo, pues les voy a recibir, mis amados hermanos, para que podamos estudiar la Biblia y los puntos, Señor, las cuales los israelitas están totalmente equivocados. No hay versículo que demuestre su doctrina, su enseñanza que tienen los israelitas. Les he invitado, Señor, para que puedan ellos venir, escribirse, pero no solo con uno, ni con dos. Yo quisiera que sean siquiera 50, 60, 70, 100 personas, Señor, estudiar las Sagradas Escrituras, que llamen nomás, Señor, para poder, hombres que quieran verdaderamente que quieran conocer la verdad. Estamos esperando sus llamadas a nuestros hermanos. Estamos viviendo, mi apreciado hermano, en un tiempo donde se hace el negocio de la palabra de Dios. Así está, Señor, mis amados hermanos. Así estaba profetizado que se haría con la religión, en donde el pastor es el gerente, en donde la hermandad, pues todos son sus clientes. Esto es lo que pasa. Las iglesias se han convertido en grandes emporios comerciales, en donde se pide a los hermanos, a la hermandad, dinero con diferentes nombres. Lo que quieren es esto, el dinero, pero con diferentes nombres, que no están en la Biblia. Los apóstoles no solicitaron. Por lo tanto, es antibíblico este asunto de solicitar el dinero. Son enseñanzas de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, como los siguientes, mi apreciado hermano. Si en tu iglesia se piden estas cosas que vamos a mencionar, entonces retírate, mi apreciado hermano, de esa iglesia, porque eso es antibíblico, por lo que tienen enseñanzas antibíblicas y satánicas. No está en la Biblia esas enseñanzas de pedir dinero en forma obligatoria al pueblo. ¿Y qué es lo que piden? Esto que no está en la Biblia. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo no está en las Sagradas Escrituras, pero ellos lo piden. Ofrendas, primicias, blancos. ¿Dónde está en esta escritura? ¿Dónde está en la Biblia? Que diga los blancos, ese nombre no existe. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Mi apreciado hermano pastor, esa palabra no está en las Sagradas Escrituras. Esa palabra, los blancos, miren, las donaciones no está en las Sagradas Escrituras. El diezmo está en la Biblia, pero ya ha sido anulado. Las ofrendas están en la Biblia, pero ya también ha sido anulado. Pero las primicias, ¿dónde están las primicias? No está en la Biblia. Los blancos no está en la Biblia. Señor, las donaciones, ¿dónde está en la Biblia? Ya ve, por eso están en apostasía, pues, todas estas congregaciones. Por eso te digo,
Si te piden diezmo, te piden el blanco, te piden las donaciones, te piden esto, Señor, retírate de esa iglesia. Amén. Sea metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera, cualquier otro, israelitas que piden, Señor, solicitan, como los israelitas, Ezequiel Atacusi pidió 1 onza de oro a todos los hermanos. Imagínate, ¿para qué pidió? Eso no es bíblico, eso es ser anticristiano. Pero el que es mentiroso, pues mi hermano, él no es cristiano, él está en contra de Dios, es un anticristo. Por eso es la que pidió el el diezmo o el oro para, no sé para qué, y ese oro le sirvió para cuando murió, lo han enterrado, sí, creo que lo han puesto oro ahí, blancos, donaciones, promesas, imagínate, miren, son antibíblicas, promesas, venta de lecciones, recolecciones. Estas recolecciones que lo hacen al público, a la gente, piden dinero a la gente, pero para esto cada hermano tiene que dar una promesa, decir, yo voy a dar 200 soles, yo voy a dar 300 soles, yo voy a pedir 400 soles, y le dan su sobre. Antes lo daban una lata, y ahí iban por las calles a pedir dinero y te ponían una cosita roja acá que decía OFASA. Así es. Por eso, mi apreciado hermano, ahora ya han cambiado la táctica, ahora dan con sobre, y si no completas lo que tú has prometido, tú mismo tienes que poner el resto para completar. Esto es lo que hacen los pastores ahora, y van a ver lo que dice Dios con respecto a los pastores. Donaciones, promesas, venta de lecciones, recolecciones, diezmo del 13º sábado, rifas, parrilladas, ofrendas, ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias. Señor, ¿dónde están estas cosas? ¿Quién inventa esto? Ya les he dicho el día de ayer, no tenemos lucha contra carne ni sangre, amén, sino contra las potestades de los aires, contra los espíritus malignos que están detrás de todos estos que creen en estas cosas, que piden, están detrás de ellos. Ellos son los que dominan su mente, su cerebro, su cabeza. Amén. Sí, ellos son los que dirigen. Por eso ellos son los pastores, pues mi hermano, los líderes religiosos. El día de ayer ya te habíamos hablado. ¿Por qué no le entendían a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no lo comprendían a nuestro Señor Jesucristo? Su enseñanza, su doctrina, porque detrás de ellos estaba su padre, el diablo. Jesucristo le dijo, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso buscaron la oportunidad para matarlo a Jesús. Ellos, religiosos, líderes religiosos, Señor, buscaron el apoyo del poder civil, se reunieron en concilio y acordaron, imagínate lo que acordaron, matarle a nuestro Señor Jesucristo. Dijeron, si le dejamos así, este hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Acordaron matarle, porque la gente se iba con él y los líderes religiosos se quedaban atrás. El diablo fue en el antiguo pacto y era no solo para el sacerdote, Señor, el diezmo, sino que el diezmo también fue para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, no solo era para el sacerdote. Vamos a dar lectura el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, cómo menciona Dios que se haría ahora en este tiempo, Señor, los pastores, escuchen bien, ¿qué harían los pastores con la iglesia? Esto es lo que iban a hacer, gloria al Señor, le damos lectura. Amén. La palabra escrita dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Muy bien, ahí lo tenemos. Y por avaricia, ahí está, los pastores, pues, hoy en este tiempo, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ya estaba profetizado, mi querido hermano metodista, bautista, pentecostal, adventista, mormón,
Movimiento Misionero Mundial, la Alianza Cristiana y Misionera, ya estaba profetizado esto que está ocurriendo ahora en las iglesias, de pedir dinero, de llenarse los bolsillos, los pastores, no vivir lujosamente, los pastores, mientras el pueblo se muere de hambre, a pedir dinero con el nombre de diezmo. Ahí está. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No, mi hermanito, sí, mi hermanito, lo que quieren es esto: tu dinero, tu billetera, tu bolsillo, tus posiciones. Señor, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así es lo que hacen los pastores. Sobre los tales, escucha ahora, pastor, sobre los tales, sobre los que piden dinero, sobre los tales, ya de largo tiempo, escucha, la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Ahí lo tienes. Miren, pastor, escucha, ya de largo, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Ya están condenados, señor pastor. Están ya condenados por Dios. Así lo dicen. Amén. La condenación no se tarda, ni su perdición. Quiere decir que no se salvan. Amén. No se salvan. Su perdición desde largo tiempo atrás ya está predicho. Lo damos a lectura en otra versión, si hubiera este mismo versículo, para que usted pueda comprender mejor. Gloria al Señor. Amén. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. Muy bien. Dice esa versión que Esos falsos maestros. vienen falsos, estos falsos maestros son falsos, pues. Los está considerando falsos. Sí, Señor. Por esa razón se tiene que hacer una reforma. Por esa razón, Señor, se tiene que hacer una reforma como lo hicieron Lutero, Juan Jos, Jerónimo, Señor, de Praga. Tenemos los valdenses, los albigenses, los hugonotes. Tenemos, Señor, a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo mismo, a diferentes grandes reformadores, movimientos que se levantaron en contra de la religión que estaban en su tiempo, Señor, tenían la primacía de tenerlo, como están ahora todas estas congregaciones religiosas. Estos falsos maestros desearán querer tener más y más dinero, y lo lograrán. Escucha esto, y lo lograrán, o sea que verdaderamente lo van a tener, lo van a engañar a nuestros hermanos, al pueblo, y lo lograrán. ¿Cómo? Enseñándoles, ¿qué cosa? Mentiras. ¿Ves, hermano? Se requiere una reforma. Amén. Enseñándoles mentiras. Amén. Gloria a Dios. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Amén. Gloria a Falsas Dios. doctrinas inventadas por ellos, por espíritus de demonios, enseñanzas demoníacas, Señor, que tienen todas las iglesias religiosas de nuestro tiempo. Creo que en esta versión es para levantarnos verdaderamente, mis amados, apreciados hermanos televidentes, y lo desearán querer tener más y más dinero, pero su condenación ya está desde hace tiempo. Imagínate, mira, hermano, pastor, su condenación, tu condenación ya está. No es que va a poner recién, Dios te va a juzgar, ya está. Tu condenación ya está de largo tiempo y tu perdición no se duerme. O sea, tu situación, hermano pastor, es bastante grave, mi apreciado hermano. Por eso viene la voz de la reforma, para que tú, señor pastor, señores hermanos de las diferentes congregaciones, puedan, Señor mío, salir de tus congregaciones religiosas para que puedas salvarte. Por eso la voz de Dios, hecho en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 18, versículo 4, menciona: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe
de esta situación de los pastores. Amén. Para que no te vuelvas cómplice con esta situación de los pastores, Señor, y seas salvo. De lo contrario, los pastores y ustedes todos juntos, Dios los va a destruir. Ahí no se van a salvar, mi apreciado hermano, sino serán castigados. Por esa razón. A ver, en otra versión, si lo tenemos, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Tales falsos maestros, cegados por la codicia, pronunciarán discursos engañosos y en su afán desmedido por conseguir dinero, os utilizarán a vosotros como objetos de negocio. Pero ya hace tiempo que Dios dictó sentencia contra ellos y no se demorará mucho la hora de su castigo. Amén. Ahí están. Estos falsos maestros se inventarán falsas doctrinas. Con esas doctrinas falsas engañarán al pueblo. Así lo mencionan. Esos son pues las primicias, aparte de las doctrinas. Estoy viendo las primicias, los blancos, las donaciones, la promesa, la venta de elecciones, las recolecciones, el diezmo del 13º sábado. Señor, son mentiras, las rifas, las parrilladas, la ofrenda del kilo que lo inventó la iglesia del movimiento misionero mundial, la ofrenda de la acción de gracias, el voto, la marcha del dólar que lo inventó la iglesia del movimiento misionero mundial. Señor, por esa razón te mencionamos a usted todas estas cosas, mis amados hermanos. Recapacita, hermano pastor. Mira lo que dice la última parte, quisiera que lo vuelvas a lecturar, la última parte de la condenación de los pastores, que es lo que menciona, gloria al Señor. Amén. Pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Gloria a Amén. Dios, ahí están. Pero Dios ya dictó sentencia, en la otra versión que se lecturó, ya se dictó sentencia. Hermano pastor, ya se dictó la sentencia contra usted. Tu problema es grave. Amén. Lo único que tienes que hacer es pedir perdón a Dios y retirarte de la iglesia y ponerte a trabajar para el sostenimiento de tu familia, señor pastor. La Biblia dice que Dios ya dictó sentencia. Amén. Y una sentencia no es positiva, tu sentencia es negativa, cuya condenación, cuya perdición no se duerme. La sentencia es tu perdición, señor pastor. Lamentablemente no escuchaste 7 años la voz de la Reforma anunciando desde este canal de televisión estas cosas, no has hecho caso a Dios y te has ido en contra de Dios. Ahora, Señor Dios, ya dictó sentencia contra ustedes. La Biblia lo menciona, vamos a darle lectura, a ver nuevamente gloria Amén. al Señor, o en otra versión, gloria al Dios. Pero ya hace tiempo que Dios dictó sentencia contra ellos y no se demorará mucho la hora de su castigo. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Que Dios ya dictó sentencia contra los pastores, contra aquellos que piden dinero y viven de eso, se lucran de eso, se llenan los bolsillos. Mi apreciado hermano, ya dictó sentencia desde hace mucho tiempo y cuya condenación no se tarda ya en venir. Tu situación, me parece, según ese texto bíblico, que ya está decidido, mi apreciado hermano pastor. Usted ya no vas a poder salir, vas a tener que quedarte nomás ahí donde estás hasta que recibas tu sentencia. Pero te vuelvo a repetir, de repente Dios puede cambiar de opinión, como cambió con Nínive. Puede cambiar de opinión, pero para eso usted tiene que dejar de pedir el diezmo y ponerte a trabajar, como lo hicieron los apóstoles, y sostenerte con el sudor de tu rostro, no con el sudor del rostro del pueblo pobre y humilde que ustedes le piden el diezmo en forma obligatoria, lo cual es antibíblica y no cristiana. Ya no es para los cristianos, eso fue para los judíos. Eso es lo que la Biblia lo dice. Tenemos en otra versión,
Si te lo tenemos en otra versión, lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué versión tenemos? A ver. Amén. Gloria a Dios. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Muy bien. Se viene para usted, hermano pastor, una condenación que ya está escrita en la Biblia, es decir, una sentencia condenatoria contra usted de parte de Dios. Es esa condenación o sentencia contra usted, contra todos los pastores, está dado ya de largo tiempo atrás por los profetas. Recapacita, hermano pastor, lee, medita, Señor, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 3, y ponte a trabajar como lo hicieron los apóstoles. Sostén a tu familia con el sudor de tu frente. Amén. No con el sudor de la feligresía. Deja de explotar a la hermandad y ponte a trabajar. Puede ser que Dios se complazca en perdonarte, pero está difícil porque la condenación, porque el verso dice sobre los tales, la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Está escrito ya su perdición y tu condenación. Existen dos cosas que están dichas ya sobre los pastores y todo hermano que ocupe cargos como tesoreros, etcétera, etcétera, y otros. ¿Qué cosa ya está dicha? La condenación y la perdición. Los dos aspectos son negativos. Tu condenación, que debe ser negativa, es condenatoria, es decir, tu condena, no tu salvación. Quiere decir que está sobre ellos la condenación y la perdición. Y decir que los pastores y los mayorales del rebaño no se salvan, porque dicen, ni su perdición no se duerme. Verdaderamente no hay salvación para los pastores, porque aquí lo menciona, ni su perdición no se duerme. Su perdición, o sea, ya no se salvan. Lee, mi apreciado hermano pastor, lo único que Dios puso a los pastores, sí. Dios puso a Judas, sí. Gloria a Dios. Amén. Para que cumplan lo que tienen que hacer. Amén. Sí, Señor. Los pastores pusieron, los apóstoles pusieron a los pastores para que cuidaran la grey y no para hacer este negociado que están haciendo los pastores de ahora. Señor. Dios puso, Señor, también a Judas dentro de los escogidos. ¿Y para qué? Para que lo vendan a nuestro Señor. Sí, Señor. Cumplió su función. Judas, y los pastores están cumpliendo también. Amén, sí, Gloria a Dios. Señor. Por eso se viene una reforma. Tiene que decir la verdad al pueblo. Señor. Y por decir la verdad van a ser, Señor, de repente fiscalizados, de repente acusados, de repente ante las autoridades terrenales. Pero la voz de la reforma no tiene temor, porque Dios cuidará a su rebaño. Amén. Mientras estemos en nuestra hora, no pasará nada, mi hermano. Cuando es la hora de ustedes, se llama la hora de las tinieblas, es la hora cuando ustedes van a actuar. Esa es la hora que ustedes van a actuar contra el verdadero pueblo de Dios. Mientras tanto no lo van a poder hacer. Así fue con Jesucristo. Jesucristo predicó y les dijo, ¿cuántas veces cuando se fueron a agarrarlo prisionero? ¿Cuántas veces he estado predicando en las calles y en las plazas y no me prendisteis? Y ahora venís a mí con palos y con piedras, como que si fuera un malhechor. Así, y no lo agarraron cuando estaba predicando en las plazas y en las calles. Lo agarraron cuando llegó la hora de las tinieblas, y todos los que son de las tinieblas comenzaron a funcionar, a trabajar, y buscaron a Jesús para matarlo. Así es, mi apreciado hermano. Hoy en día también es lo mismo. Los que son de las tinieblas se unirán y denunciarán.
denunciarán a aquellos que están denunciando la verdad, diciendo la verdad. Amén. No estamos metiéndonos en la vida de nadie, ni en sus pecados de ellos, de ninguna persona. No es misión de nosotros. El día de ayer tenemos que comprender, la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ustedes como persona, sino contra aquel que está detrás de ustedes, que dirige sus mentes, que dirige les administra ahí en su cerebro, que es el diablo y Satanás, mi apreciado hermano. Contra ellos es la lucha, contra las huestes de las tinieblas, contra las potestades de las tinieblas, de los aires, contra ellos es la lucha, mi apreciado hermano. Parece que fuera entre personas, pero no lo es. No lo es. La voz de la Reforma sabe perfectamente que no es contra los pastores como personas, sino que contra aquellos que le dirigen su mente para que ellos enseñen al pueblo las mentiras que acabamos de dar lectura, con doctrinas engañosas, mentiras falsas, engañosas, engañarán al pueblo. Lo dice la Biblia. Por eso, mi apreciado hermano, bastante cuidado debes tener para que puedas salir de estas congregaciones religiosas. Tienes que ser valiente, hombre decidido, mujeres valientes, mujeres decididas, Señor, a dar su vida, morir por Cristo. Si Él murió por nosotros, ¿por qué no podemos morir nosotros por Él? Sí, Señor, murieron muchos siervos de Dios en el pasado, como lo van a hacer ahora también. Gloria a Dios. Por eso, mi apreciado hermano, ya están condenados. Preocúpate, pastor, tu situación. Si dicen, si tienes con Dios, hoy lo que lo recibes, Señor, es un mensaje de amonestación y de reprensión. Vamos a ver, mi apreciado hermano, si tenemos tiempo todavía, o en la segunda media hora, Señor, el video que les prometí el día de ayer, mis apreciados hermanos queridos, el video de la estafa de los pastores, la gran estafa de los pastores. Les estamos hablando de antemano para que tengan cuidado y salgan de esta congregación ya. Es que no hacen caso, nuestros hermanos ya han sido estafados por los pastores, pastores pentecostales han sido estafados, mi apreciado hermano. Podemos pasar entonces el video, lo pasamos el video para el conocimiento de ustedes de la gran estafa pasada en la televisión en Quinto Poder por Mónica Delta. Lo pasamos, gloria al Señor. Vamos con lo anunciado. Este es un reportaje que los va a indignar tanto como a nosotros, una investigación realizada por nuestra unidad precisamente de investigación y José Miguel Hidalgo, y tiene que ver con el robo a la esperanza. En nombre de Dios se han cometido atrocidades a lo largo de la historia, pero en este caso estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de 18,000 feligreses aproximadamente, de 2 pastores evangélicos que precisamente estafaron a miles de personas. Estamos hablando de cerca de 38 millones de soles. Creo que hasta el momento no tenemos una queja de alguien que haya ahorrado y no se le haya devuelto su dinero. A mí me robaron 340,000 soles. A mi padre le robaron 60,000 soles. A mí me robaron 150,000 soles entre dólares y soles. A mí me robaron 17,000 soles. A mí me robaron 115,000 soles, señor, el sacrificio de mi vida. Y la mayor garantía que tenemos nosotros como empresa es que es una empresa netamente cristiana evangélica. Devuélvele el dinero a mi madre, son 50 años de su trabajo en la costura. Son 25,000 soles que le han robado. ¡Cartero, Javier! No había publicidad más convincente para este numeroso grupo de feligreses evangélicos de la ciudad de Huancayo, en Junín, que escuchar a su propio pastor asegurándoles que el garante del dinero que les pedía ahorrar en su cooperativa era el propio Dios. El socio mayoritario es el Señor. Con
videos y hasta en los cultos religiosos, Ángel Álvarez Zapata motivaba a los creyentes que acudían a sus cultos a que entreguen sus ahorros para que él, sus socios y principalmente el Señor los multipliquen. Al final, lo que ocurrió no fue una multiplicación, sino una desaparición de bienes. En este momento nos encontramos enfermos por tu culpa. Esta terrible e indignante historia empieza hace 5 años. Cerca de 18.000 creyentes religiosos llevaron sus ahorros y el dinero de la venta de sus terrenos a la cooperativa de ahorro y crédito Shefa, que en hebreo quiere decir abundancia, y a la cooperativa Jehová Jireh, que quiere decir el Señor mi proveedor. Estamos para bendecir tu vida y tu negocio. Prometían pagar hasta 18% por depósitos a plazo fijo. Decían que no cobrarían ni el ITF, el impuesto a las transacciones financieras. De esa forma, llegaron miles de personas hasta sus cooperativas para entregar montos de 10.000, 35.000, hasta 100.000 soles. Pero unos meses antes que empiece la pandemia, el dinero de los fieles se fumó. Todos mis ahorros se lo han llevado. ¿Y qué les doy ahora a mis hijos, señor periodista? No sé a dónde ir. Estas 2 cooperativas cierran, nosotros en pandemia. No tengo que darle a mis hijos. Ahora mis hijos empiezan a estudiar. ¿Qué les digo, señor periodista? Luz ya no sabe qué hacer ni en quién creer. Ella depositó su dinero en las 2 cooperativas. Denunció que perdió todo su dinero ante la policía, el Ministerio Público y en otras instituciones, pero solo le cierran las puertas. En pleno pico de la pandemia, protestó desesperada en los exteriores de las oficinas de ambas cooperativas. Sola, sin que nadie le ayude, reclamó, denunció, pero hasta hoy nadie responde. Por favor, pido justicia, señor, y pido perdón a mis hijos por haber depositado su dinero en estas 2 cooperativas, porque ahora no tengo ni para comer, ni qué darles. La historia de esta mujer, Zenobia, es igual de dura, o hasta peor. Desde los 18 años empezó a coser y aunque ganaba poco, su única meta era servir a Dios y ahorrar para su vejez. Así, confiada, depositó lo que tanto esfuerzo y por años había ganado frente a su máquina de coser, 35.000 soles. De pronto, un día, fue a la cooperativa Shefa y su dinero ya no estaba. Ahora cuando ya se fueron, ahora en la pandemia ya no me han dado nada desde esa vez, nada ya. ¿Cerraron sus puertas? Ajá, yo no merecí nada, ya me han dado. Todos sus ahorros habían desaparecido. Zenobia vive hoy gracias a la ayuda de su hijo, pero el golpe emocional ha dañado profundamente a doña Zenobia, quien poco a poco perdió no solo la vista, sino también la fe. Sí, ha perdido la vista, no ve, ¿no? No veo. Una manchita que sí se ve. La luz o la oscuridad, eso nomás veo. Que me devuelvan mi dinero, con qué afán me he pedido. Ese Javier Torres a mí me ha dicho, aquí va a aumentar tu plata, deja nomás, no tengas miedo, tenga confianza, me ha dicho. Por eso yo lo puse ahí todo. Queremos justicia, queremos nuestro dinero. No te van a robar, diciendo realmente esto no se engañó, todavía era un cristiano evangélico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hay casos donde algunos fieles depositaron no solo sus ahorros, también la venta de sus únicos terrenos. Miguel Castro creyó en su pastor. Dice que sus palabras eran para él como dogmas. Simplemente creía porque él lo decía. Más de 120.000 soles en esta cooperativa Jehová Jireh. Y este miserable, discúlpeme usted, es indignante todo lo que ha hecho con tanta gente. Con esa careta, son lobos, realmente es lo que hemos visto, ¿no? Lobos disfrazados de ovejas que han tratado de aprovecharse esa vestidura religiosa que han tenido. Ya no eran 10 ahorristas protestando en los exteriores de las cooperativas. Poco a poco descubrieron que por lo menos eran 18.000 los afectados que han reclamado ante la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la SBS. Pero nada. ¡Esta es la casa del ratero!
Javier Torres, acá lo que la plata nos estafó. Este es el delincuente que nos ha estafado. Y este también sabe dónde está este delincuente. ¡Cárcel para todos, grupo! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡A la cárcel todo ese delincuente! ¡Pastor evangélico Javier Torres! Pasan los días, semanas, meses, años y nadie les dice dónde está el dinero o quién se los devolverá. ¿Dónde está pues su pastor de que asistía a esta iglesia y que nos ha estafado? Ha estafado a mi madre, una persona de edad. ¿Para darle confianza algo de Dios? Sí, por ejemplo en la cooperativa ha estado poniendo pues músicas de Dios, ¿no? Y de esa manera pues hemos sido de verdad muy incautos en estas cosas. Son 3 personas las que están siendo investigadas en Huancayo por estos hechos. Javier Torres Puente era el representante y fundador de la cooperativa Jehová Jireh. Y Ángel Paul Álvarez fundó la cooperativa Shefá junto con su hija Karina Álvarez Cárdenas. Los denunciantes aseguran que fue Karina Álvarez quien personalmente les prometió devolverles el dinero. Sin embargo, hoy no saben dónde está. Según su movimiento migratorio, ella salió del país el 28 de mayo del año pasado a México y no registra retorno. La buscamos en la dirección que figura en su DNI, pero allí solo funciona hoy un local de venta de telas. Nosotros hemos llegado hasta la Indicopi para poder reclamar que nos den en parte sin intereses, nada, pero el caballero Javier Torres no, así todo descarado, ha llegado y nos ha hecho todavía las cuentas, infraccionó todo, pero no ha sido cumplido. Que ha venido ahorita es una analista que también trabaja como ellos y es de Huancayo. No es la gerente. ¿Por qué se hace pasar por gerenta? ¿Por qué nos dicen que es gerenta? ¿Por qué miente? Mi plata, señora, quiero mi plata, me dan tu mano, yo te doy mi plata. Ya pues, dame mi plata. Señorita, usted dice que es la administradora de esta de Shefá, amiga. Señorita, ¿puede respondernos? ¿Puede respondernos? Dios proveedor, todavía Dios proveedor, ¿no? Les iba a devolver el monto de 63.280. ¿Les dio ese dinero? Ningún momento nos ha dado ni ¿La un mitad? Sol, ni la mitad, ni nada, ni interés, ni el capital, nada. Ese vestido de nombrar que Dios es santo, pero ellos no son santos, son estafadores. Cuando los ahorristas verificaron los antecedentes de la administradora de la cooperativa Shefá, la hija del pastor Álvarez, descubrieron que tenía por lo menos 5 hojas con denuncias por estafa. ¿Dónde está la señora Karina? No sabemos dónde está. La pandemia fue como un anillo al dedo para esa señora, para que se escape con todo el dinero de tanta gente. Javier Torres, propietario de la cooperativa Jehová Jireh, el mismo que ofrecía increíbles beneficios bancarios en sus videos, habló ante la fiscalía. Esta es su justificación de por qué el dinero ya no está. La pandemia ha generado toda esta situación y considero que ahora la SBS está tomando el control, es el que va a solucionar con los activos que se tienen la devolución del dinero, señorita fiscal. Karina Álvarez, Javier Torres y cada uno de sus cómplices. Exigimos justicia al Poder Judicial de Aragón de 3. ¡Justicia! 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 Confiaron en que entregar su dinero a 2 cooperativas fundadas por pastores era garantía de transparencia y prosperidad. Confiaron además porque vieron que desde el 2019 tanto la cooperativa Shefá como Jehová Jireh estaban inscritas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entre tanto, la SBS ya ha enviado un equipo para que administre momentáneamente ambas cooperativas y pueda definir cuánto dinero hay y cuánto se debe. Respuestas que doña Zenobia, Luz y miles de filigreses más esperan desde hace más de 3 años. Esta es la impotencia de perderlo todo, absolutamente todo, en manos de quienes más confiaron por fe. Tu justicia, Señor, que va más allá de esta justicia terrenal, Señor. Y aún así, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda poner en los corazones, Señor, de esta gente que nos ha estafado, arrepentimiento, Señor. Pon en su corazón, Señor, total deseo de colaborar con la justicia, Señor. Francamente hay que ser bien malnacido
para poder estafar en nombre de la fe. Y volvemos a repetir los nombres. Javier Torres Puente. Dale, ya, habla. Muy bien, ahí está, mi apreciado hermano. Usted está viendo el cumplimiento de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Mi apreciado hermano que me estás escuchando, metodista, bautista, pentecostal, ahí está. Estamos viendo precisamente cómo explotan los pastores, cómo engañan los pastores. Por eso la Biblia los llama los ladrones y estafadores. La Biblia los llama ladrones. Todos son ladrones. Para eso se han sido puestos los pastores, mi apreciado hermano, en este tiempo, para hacer ese negocio. Amén. Ahorita tú lo estás viendo, igualito te están explotando aquí. El diezmo de antes era para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero. Pero aquí es solo para el pastor. No se cumple ni siquiera el versículo como debe de cumplirse completo. No solo era para el sacerdote, sino también era para el pobre, para la viuda, para el extranjero. Ahí está el video. Más antes estuvo Santana, más antes estuvo el movimiento misionero mundial, también con grandes problemas de engaño religioso y explotación a los hermanos. La Biblia lo dice bien claro, vas a ser engañado. Segunda de Pedro bien claro dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ya está profetizado. Cree en la Biblia, mi apreciado hermano querido. No crees en el pastor, ya te he dicho. En el pastor no se cree en los apóstoles, no en el pastor. El pastor no es de Dios, mis amados hermanos. Cree en los apóstoles. Ya tú vas a ver cuando te expliquemos más adelante más detalles. Pero estamos viendo el video bien claro. No es video de nosotros, no estamos inventando. Estamos viendo bien claro que han sido estafados por dos pastores, estos hermanos pentecostales, que formaron una cooperativa. Y ahí han puesto su dinero, 100,000, ciento tantos mil, 70,000, 80,000, 90,000, 20,000, y todos se llevaron. Se han dado a la fuga y no saben en dónde están. Esos son los pastores, pues. No hemos leído con palabras fingidas, con palabras mentirosas, con palabras fingidas, o se engañarán. Es el cumplimiento, mi apreciado hermano. Amén. Si ves en tu iglesia que están pidiendo diezmo, están pidiendo ofrenda, están pidiendo donaciones, están pidiendo recolecciones, están pidiendo la marcha del dólar, están pidiendo el blanco, retírate, Señor, de esa iglesia. Amén, gloria a Dios. No te queda otra cosa, porque ahí no te vas a salvar. Amén, sí, Señor. Te digo ya de antemano y te sigo diciendo y te seguiré diciendo. Mi apreciado hermano pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, pare de sufrir, Dios es amor. Visita la iglesia, kilómetro 8300, entrando 7-8 cuadras, a la mano izquierda está la voz de la reforma. Es necesario frente a esta situación una reforma, mi apreciado hermano. Amén, gloria a Dios. Un cambio, formar una iglesia sin pastor, sin rock, sin perreo, sin salsa, sin guaynos, Señor, sin holocaustos, sin sacrificios, sin nada de eso, que son falsedades, mi amado hermano querido. Por esa razón, mi apreciado hermano querido, le damos lectura si hubiera alguna otra versión de Segunda de Pedro, para que nuestros hermanos puedan escuchar y entender mejor y abrir su mente. Es momento de que usted, hermano pentecostal, no esté pensando que la reforma nos está insultando, te está diciendo la verdad. Te está diciendo la verdad, mi apreciado hermano. Despierta, hermano querido, despierta y levántate, mi hermano, de tu letargo espiritual. Vamos a dar lectura lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, en otra versión. Gloria al Señor. Amén. Tan ambiciosos serán esos falsos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Ahí nomás. Gloria a Dios. Empieza diciendo, tan ambiciosos serán estos falsos maestros. Ahí está el video. Tan ambiciosos serán estos falsos. Ya le está considerando falso. Está diciendo que es falso, pero tú dices que es verdadero. La Biblia, mi amado hermano, te está diciendo que son falsos los pastores. Tienen múltiples doctrinas. Una iglesia cree diferente a la otra congregación.
y dicen y les han enseñado que estamos adorando al mismo Dios, esa enseñanza es diabólica. Decir que estamos enseñando, que estamos adorando al mismo Dios con dos doctrinas distintas, eso es diabólico, porque Dios no puede decir A y después decir B, y está con la A y está con la B también. No, así no. O está con la A o está con la B, Dios, mi apreciado hermano. Ese para que te des cuenta, tan ambiciosos serán estos falsos maestros. El amor que ustedes lo pueden tener a un pastor, de repente lo han tenido así, pero el amor a Dios tiene que ser más fuerte y poderoso. El amor a la Biblia, el amor a la verdad, el amor a lo que dice, a lo que está escrito. Y lo que dice en la Biblia es, tan ambiciosos serán estos falsos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. ¿Ve? Te van a enseñar cualquier cosa y tú piensas que estás aprendiendo muchas cosas buenas. No es así. La Biblia dice, te enseñarán cualquier cosa. No es la verdad que te enseñan, porque es cualquier cosa con tal de sacarte dinero. Eso es lo que te dicen las Sagradas Escrituras. Los pastores, vuelvo a repetir, fueron puestos por Dios, pero para cumplir una misión al fin del tiempo, y lo están cumpliendo ahorita. Han dividido el cristianismo en múltiples sectas religiosas. ¿Quién ha dividido el cristianismo? Los pastores. Dividieron al cristianismo. Y aparecieron los metodistas, y aparecieron los bautistas, y aparecieron los adventistas, y aparecieron luego los mormones, dividiendo las iglesias, y aparecieron los testigos de Jehová, y aparecieron los pentecostales, y aparecieron movimientos misioneros, y aparecieron etcétera, etcétera. Los israelitas, bueno, eso están ya dentro de los falsos cristos. Ese es otro libro de la mentira que Satanás ha levantado con falsos cristos. Estamos hablando de las iglesias. Ahí lo tenemos, mis amados hermanos. Falsas iglesias, todas falsas iglesias, todas son falsos. Desde el momento que piden el diezmo, desde el momento que aceptan a una mujer por pastora, desde el momento que te hablan de rapto, que guardan domingo, rechazan la ley de Dios, ya son falsos, determinando así de esta manera que son falsos cristianos, falsos predicadores, no de Dios, sino del diablo. El contra Dios, Señor, está el archienemigo de nuestro Señor Jesucristo, que es el diablo. Y ahora el diablo ha levantado otro sistema de engaño, que son los falsos cristos. Y los falsos cristos iban a venir haciéndose pasar como Cristo, diciendo que son Cristo, diciendo que son el Mesías, diciendo que soy Dios. Y imagínate, todo eso se está cumpliendo al pie de la letra, como mencionan, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras lo dicen lo siguiente: característica de los falsos cristos. Ayer te hemos hecho ver que hay muchos falsos cristos que han aparecido en el mundo, en el Perú, en el Brasil, en Suecia, en Alemania, en Rusia, en México, en diferentes países del mundo, pero en el Perú también, lastimosamente, tenemos. Pero todos ellos tienen estas características, mi apreciado hermano. Uno, se autotitulan que son Cristo. Una de las características de estos hombres que aparecen son hombres normales, naturales, como nosotros, pero desquiciados un tanto en el cerebro, mencionan y dicen, se autotitulan que son Cristo, el Mesías, toman el nombre de Cristo, utilizan el nombre de Cristo y hasta se ponen el vestuario de la época de Cristo y dicen yo soy Cristo. Eso es lo que dicen. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? Una de las características, y luego vamos a continuar. Nos vamos a un corte comercial y estamos retornando, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, pero vamos a estudiar esta tarde referente a la ley de Dios. Pero antes quiero mencionar las características de los falsos cristos. ¿Cómo se caracterizan los falsos cristos? ¿Cómo conocerlos a los falsos cristos? Mediante las siguientes características. Todas ellas tienen estas características.
Uno, se autotitulan que son Cristo, que son el Mesías, toman el nombre de Cristo, utilizan el nombre de Cristo y hasta se ponen el vestuario de Cristo. Se ponen el vestuario de Cristo, de la época de Cristo, y dicen: yo soy Cristo, yo soy el Mesías. Dos, otra característica, no dan la cara. Ningún anticristo dan la cara. Ninguno de esos que dicen que yo soy Cristo dan la cara. En diferentes naciones, y igual acá en el Perú sucede lo mismo. Se cumplen las características que están en la Biblia, dichas estas características. No dan la cara, se esconden, no salen a predicar en las calles, ni en las plazas, ni en los asentamientos humanos, ni en los medios de comunicación. Están escondidos con sus son los seguidores que predican por él, para él y para hacer conocerse él. Son sus seguidores los que hacen ese trabajo, pero él no sale para nada, como ocurre. Usted lo ha visto a Jonás Ezequiel Atascusi Molina en la calle. Lo ha visto caminar por la calle, por el mercado, por la plaza, o predicando en el mercado, o predicando en los asentamientos humanos, o predicando en algún otro lugar. No, no da la cara, él está escondido. Lo que usted va a verle son a sus seguidores que mal que bueno hablan mentiras, pero eso están, ellos son sus seguidores. Pero Jonás Atascusi no da la cara. ¿Por qué? Porque se cumplen las Sagradas Escrituras, que no es Cristo, sino es una de las características que tiene los que no son aquellos que se dicen ser Cristo, los anticristos. 3 o 4, se atreven a utilizar la Biblia. Tercero, aquí está el tercero, se adelantan a la segunda venida del verdadero Cristo. Se adelantan a la segunda venida del verdadero Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para engañar. Y están acá porque vienen antes que venga Jesús el verdadero. Pero cuando venga Jesús el verdadero, Señor, estos señores pues no son nada para ti. ¿Qué son estos señores? Y ahí va a ser el lloro y el llanto de estos señores. Adelante. Entonces se adelantan a la segunda venida de Cristo y para engañar a la gente. 4. Por eso no lo creas, mi apreciado hermano. Si ves tú en tu iglesia a alguien que dicen que es Cristo, que es Jesucristo, no lo creas. Salte de ahí, de esa iglesia. Ahí vas a morir, ahí vas a perecer. Ahí no está la verdadera doctrina. Eso es un falso Cristo. Es el cumplimiento de Mateo 24. Pero si tú crees que Él es Cristo, también es cumplimiento de Mateo 24, que aún a los escogidos se engañará. Entonces estarías dentro de los engañados. Si estás ahí, mi apreciado hermano, y no te sales y crees que Él es Cristo verdaderamente, entonces se está cumpliendo Mateo 24. Estás dentro de los engañados. Así no te vas a salvar. La única manera de salvarte es salir de los israelitas del nuevo pacto universal, porque ese pueblo es totalmente falso. Y desde acá nuevamente les invito, yo quisiera que me den el número telefónico para llamarlo a este hermano, a los hermanos, para que puedan mencionar. Ya te vamos a dar el número telefónico, de la pasada ya te hemos mencionado, mi apreciado hermano, para que ustedes puedan llamarnos. Se atreven a utilizar la Biblia torciendo su verdadera interpretación. Los falsos cristos. Cuarta característica, se atreven a utilizar la Biblia. Se atreven a utilizar la Biblia. Son anticristo, pero se atreven a utilizar esto. Se atreven a utilizar la Biblia, torciendo su verdadera interpretación, acomodando los versos y tratándose de demostrar que se refiere a ellos. El objetivo es el engaño. Tuercen las Escrituras y tratan de demostrar a como dé lugar, ¿no? Que se refiere a su Cristo que tienen ellos, que sí está escrito en la Biblia, pero torciendo las Escrituras. Quinto, su veneno mortífero está en sus falsas doctrinas. El veneno mortífero que tienen la iglesia de los israelitas, de estos anticristos, mi apreciado hermano,
no solo de Ezequiel Atascusi, no solo de Jonás Atascusi, sino, Señor, de todos los otros anticristos que han aparecido en el mundo entero. Su veneno mortífero está en sus falsas doctrinas que enseña a la sociedad. Su veneno mortífero está en sus falsas doctrinas que enseña a la sociedad. Ahí está su veneno mortífero. ¿Has escuchado el video? Se disfrazan como ovejas, pero verdaderamente son lobos rapaces, así refiriéndose a esa estafa que han visto en el video. Aquí es lo mismo. Parece una agua pura, échale una gota de cianuro y se convierte en un veneno mortífero esa agua. Eso es lo que ocurre con la iglesia de los israelitas. Parece que fuera, pero no lo es. Mis amados hermanos, no son cristianos estos señores. Yo no sé por qué utilizan el nombre de Cristo solo para engañar, porque ellos tienen su Cristo. Ya te he mostrado la lámina. Ellos no creen en Jesús de Nazaret, ellos creen en Ezequiel Atascusi, creen en Jonás Atascusi, que cambió incluso los mandamientos de Dios y también el Padre Nuestro que está en los cielos. Quinta característica, su veneno mortífero está en sus falsas doctrinas que enseña a la sociedad. Por lo tanto, tienen falsas doctrinas que lo hacen pasar por verdad y lo que no es verdad por cierto. Sexta característica, lograrán, a pesar de que son falsos, tener seguidores que creerán que son el Mesías. Cuarta característica, que muchos creerán, a pesar de que son falsos, van a creer que son el Mesías. Punto final con los israelitas. Vamos a ver, mis amados hermanos, la ley de Dios. Un tema bien importante para nosotros. Un tema que nuestros hermanos evangélicos lo rechazan y nuestros hermanos israelitas lo juntan, lo mezclan con la ley de Moisés. Hay que saber diferenciar, y hoy día te voy a enseñar, mi hermano, no solo hoy día porque no va a alcanzar el tiempo, probablemente en otros días más vamos a continuar enseñándote, pero debes de saber que existen dos leyes. La Biblia nos habla de dos leyes. Los apóstoles, los profetas, Moisés, nos hablaron de dos leyes. Existen dos leyes que hoy te vamos a demostrar. Uno que se llama la ley de Dios y otro que se llama la ley de Moisés. ¿Qué cosa es la ley de Dios? Cuando los apóstoles hablan muchas veces y dicen la ley de Dios, así con esos términos, la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Y también dicen la ley de Moisés. Entonces hay dos tipos de leyes que hay que saberlo distinguir, mis amados hermanos evangélicos e israelitas, que ambos están equivocados en su manera de interpretar la Escritura. Hablan de la ley los israelitas y hacen holocaustos. La ley de Dios no ordena holocaustos, mis amados hermanos. ¿Qué cosa es la ley de Dios, mi apreciado hermano? La ley de Dios, escucha detenidamente, la ley de Dios es una ley eminentemente moral. La ley de Dios es una ley eminentemente moral, espiritual. Tiene su origen en la misma mente de Dios, en la misma naturaleza de Dios. Por esta razón, la ley de Dios es como Dios mismo. ¿Te das cuenta? Nuevamente te voy a repetir esta hermosa definición de la ley de Dios para que tengas conocimiento mejor. La ley de Dios es una ley eminentemente moral, espiritual. Tiene su origen, ¿de dónde sale? Tiene su origen o se origina en la misma mente de Dios, en la misma naturaleza de Dios. Por esta razón, la ley de Dios
es como Dios mismo, porque salió de su propia mente y salió de su misma naturaleza de Él. Prácticamente es Dios mismo. Dios, por eso, Dios es santo y su ley es santa. Dios es eterno y su ley es eterna. Dios es perfecto y su ley es perfecta. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3 al verso 17. Eso es la ley de Dios. La ley de Ezequiel Atascusi es otra ley, mi apreciado hermano. Ya te vamos a leer la ley de Dios, la ley que tienen en esa tela colgado en su templo nuestros hermanos israelitas. Esa ley es la ley de Ezequiel Atascusi. Otra ley que está en el catecismo, esa es otra ley que también es muy parecido a la ley de Dios, como la ley de Ezequiel Atascusi también es muy parecido a la ley de Dios, pero no es la ley de Dios, es de Ezequiel Atascusi. Y la otra ley que te estoy hablando, que tiene la Iglesia Católica Romana, no está en la Biblia, ni la de Ezequiel está en la Biblia, está en el Catecismo Romano, en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. ¿Dónde está la ley de la Iglesia Católica Romana? En el Catecismo Romano. No está en la ley, en la Biblia. No está ahí. ¿Dónde está la ley de los israelitas que escribió Ezequiel Atascusi Gamonal mientras vivió, estuvo con vida? Señor, está en una tela. Ahí esa ley, que es muy parecida, vuelvo a repetir, a la ley de Dios, pero sin embargo no es la ley de Dios. La ley que está en el catecismo es muy parecida a la ley de Dios, pero tampoco es la ley de Dios. Se puede parecer, pero no es igual a la ley de Dios. La ley de Dios es una ley divina, porque es de Dios, divina. La otra ley de Ezequiel Atascusi no es divina. La ley de los católicos no es divina. La ley de Dios que está en Éxodo 20 es divina. La ley de Dios es una ley divina, es una ley santa, es una ley celestial, es una ley perfecta. No sobra ni falta un mandamiento. Escucha, israelita, no falta ni sobra para que Ezequiel Atascusi añada y adultere la ley de Dios. Y cuando ya está adulterada, ya no es la ley de Dios. Y Ezequiel Atascusi muy bien lo sabía esto, que deja de ser la ley de Dios. Por eso él firma abajo. Si hubiera dicho que esa es la ley de Dios, él no puede meter su dedo y firmar sobre eso, como que si él fuera el autor. Ahí firma como el autor de esa ley, de él, como el autor. Mis amados hermanos, la ley de Dios es una ley divina, vuelvo a repetir, es santa, es celestial, es perfecta, no sobra ni falta nada, Señor, ni falta un mandamiento. Escuche, israelita, no sobra ni falta un mandamiento. Lo que Ezequiel Atascusi dijo, acá falta. No, lo que Ezequiel Atascusi dijo, hay que mejorarle esta ley, hay que arreglarla, hay que mejorarla. Y arregló y puso los comentarios de Moisés, los comentarios de algunos profetas, los comentarios de algunos apóstoles, y lo puso en la ley. ¿Qué dirá Mateo cuando resucite y vea lo que Ezequiel Atascusi ha hecho con sus palabras de él? ¿Qué dirá a Ezequiel Atascusi? Señor, realmente es una atrocidad lo que hizo Ezequiel Atascusi al meter la mano en esta ley divina. La ley
Señor, es una ley perfecta. No sobra ni falta un mandamiento israelita. No sobra ni falta un mandamiento para que lo agreguen. Esa es una norma tan incomparable de que su perfección mismo indica su divinidad. La perfección mismo hecha de los mandamientos indica la divinidad, que alguien divino lo hizo. La otra ley de los católicos indica que no puede ser divino eso. Y la ley de Ezequiel Atacusi, exactamente igual, que repite y repite las mismas cosas, y ahí lo tienes. La ley de Dios es moral, es de conducta, de comportamiento. En mi relación del hombre con Dios y en la relación del hombre con el hombre, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. La ley de Dios está compuesta de dos partes. Una que dice amar a Dios, los mandamientos que agarra de amar a Dios, y luego otros mandamientos que agarra y compone el amar al prójimo. Por eso que la ley de Dios completa, mi apreciado hermano, es una ley moral de conducta, de comportamiento, que agarra la relación que existe entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Y la otra parte, la relación entre el hombre con Dios y la relación del hombre con el hombre mismo. Mis amados hermanos, me van entendiendo, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. En la ley de Dios encontramos la regla perfecta que abarca todo el campo de las relaciones de los hombres. Es una regla que no solo define nuestro deber hacia Dios y hacia los hombres. Te vuelvo a repetir, mi apreciado hermano que me estás viendo, israelitas y no israelitas, a nuestros hermanos de Cineguía, un saludo para nuestros hermanos de Cineguía israelitas que nos ven desde Lima, nos siguen el programa. Cambien su manera de pensar, hermanos israelitas. Ya te estoy dando las definiciones de lo que es la ley de Dios, y también te voy a agarrar, después que termine lo que es la ley de Dios, voy a agarrar lo que es la ley de Moisés. Ambas leyes voy a agarrar. La ley de Dios, encontramos en la ley de Dios una regla perfecta que abarca todo el campo de las relaciones de los hombres. Es una regla que no solo define nuestro deber hacia Dios y hacia los hombres, es en nuestra conducta exterior, sino que se extiende hasta las emociones y los pensamientos más íntimos del corazón en lo interior. ¿Te das cuenta, mi hermano? La ley de Dios es tan profunda que no solo ve la parte externa del hombre, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la ley de Dios. La sabiduría de los siglos, la ciencia y la filosofía de las escuelas no ha logrado descubrir jamás en esta ley, Señor, un solo defecto en este código divino. No ha logrado descubrir jamás un solo defecto. No existe virtud que allí no se proclame. No existe vicio que allí no, vicio cobijado aún por la apariencia más dudosa, que allí no se prohíba. No existe. Abarca todo. No hay nada por eso que agregar y no hay nada que quitar. Ezequiel Atacusi, Jonás Atescusi, tú que estás vivo, escucha esto, cámbialo, borra, bota esa tela que tienes ahí en tu iglesia, Señor, y si es posible, quémalo y pon otra tela donde están los 10 mandamientos que te estoy hablando de acá, que es perfecta, que no le falta nada,
que no se le puede agregar nada. No existe vicio cobijado aún por las apariencias más dudosas que ahí no se prohíba. ¿Quién le dio a Moisés esta preciosa y sabia ley? ¿Quién le dio a Moisés en 2 tablas de piedra? Dios mismo lo dio escrita con su propio dedo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso esto, mi hermano! La ley de Dios, Dios mismo lo dio a Moisés. Dios mismo lo dio a Moisés con su propio dedo escrito por Dios mismo. Por eso es una ley divina. ¿Quién le dio a Moisés esta preciosa y sabia ley? Dios mismo lo dio escrito con su propio dedo. ¿Alguien le dio? No, Dios mismo, Dios y Moisés. No hay un intermediario ahí. Dios mismo lo dio, la ley de Dios escrito con su propio dedo. Tan original ha sido esa ley que le dio a Moisés. Si hubo un documento entre los hombres escrito por Dios mismo, esa es la ley de Dios. Si hubo un documento escrito por Dios mismo, esa es la ley de Dios. Mi apreciado hermano, la preciosa ley divina que Dios le dio a Moisés. Si existe un documento entre los hombres escrita por Dios mismo, eso es la ley de Dios, las tablas de piedra. Esta Biblia lo escribieron los hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es divina. Pero entre esta Biblia con la ley de Dios hay una diferencia muy grande. La ley de Dios lo dio Dios mismo. Lo escribió Dios mismo y le dio a Moisés Dios mismo. No le dio mediante un ángel, no, Dios mismo lo dio. Qué sorprendente es este documento que estuvo entre los hombres, que se llama la ley de Dios, mis amados hermanos. En el libro de Éxodo capítulo 32 vamos a dar lectura. En el versículo 15 nos dice lo siguiente, libro de Éxodo capítulo 32, verso 15, nos dice lo siguiente, gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, versículo 15. Y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Eso es lo que vale. No vale esa tela colgada ahí de los israelitas. No vale, no tiene ningún valor. Quémenlo, israelitas. Quémenlo. Bótenlo a la basura. Si no quieren quemarlo, bótenlo a la basura. Y pongan la verdadera ley de Dios. Miren lo que dice acá. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Eso es lo que debes de ponerlo ahí en tu templo, y no eso que lo tienen ustedes en su templo. Bótenlo y quémenlo, porque eso no es la ley de Dios. Están ofendiendo a Dios y están adorando a Satanás, teniendo esa ley y teniendo todas las doctrinas que les enseñó Ezequiel Atacusi, y también Ezequiel Atacusi les enseñó esa ley. Si ustedes están haciendo sus fiestas, que ya vamos a verlo posteriormente, mis amados hermanos, no son de Dios ahora. Versículo 16 dice:
y las tablas eran obra de Dios. Imagínate que hasta las tablas eran obra de Dios. Dios mismo hizo las tablas de piedra. Tan divino y santo es ese documento. Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Hermanos evangélicos, que estás rechazando, mi apreciado hermano, porque esto es falso. Pastor te enseñó. No creas en el pastor, no lo creas en el pastor, mi apreciado hermano. Te vamos a enseñar. Dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Era de Dios, mi apreciado hermano. Pero eso que lo tienen allá, eso no es de Dios. Eso es de Ezequiel Atascusi. Eso es del diablo y Satanás. Aunque parezca muy parecido, pero no es. Basta que se cambie una palabra, una tilde, una jota, y ya no es lo que es. Mi apreciado hermano israelita, aquí está lo que dice. Pero nos vamos a un corte comercial, mi apreciado hermano, y luego estamos retornando. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos estudiando la ley de Dios. Hermanos evangélicos, hermanos israelitas, verdaderamente dice el versículo 16, y las tablas eran obra de Dios. Imagínate, las tablas eran obra de Dios. La ley de Dios es tan santo, tan sagrado. Hasta las tablas era obra de Dios. No era obra de Moisés, fue después cuando Dios ya lo ordenó. Pero primero Dios hizo las tablas. Escucha, hermanos israelitas, hasta las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios. Entonces, mi hermano, si hubo un documento escrito por Dios mismo entre los hombres, fue las tablas de la ley de Dios. Tan sagrado era estas tablas, mis amados hermanos, que tenemos que considerarlo y no rechazarlo como lo rechazan todas las iglesias evangélicas, como lo rechazan los israelitas. Los israelitas rechazan la ley de Dios. Los adventistas también rechazan la ley de Dios. Aparentemente te hablan de la ley de Dios, pero lo están rechazando al no creer como está escrito. Y hablar de la ley de Dios como algo que no es importante, caso los adventistas. Esta tabla, Señor, esta ley de Dios es tan importante, es como Dios mismo. Ya te hemos dado las definiciones relacionadas a la ley. Era escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Vamos a ver ahora Deuteronomios 5:22. Hermano israelita, ten presente que esa ley que Dios le dio a Moisés en tablas es escritura de Dios. Pero lo que Ezequiel Atascusi hizo, eso es escritura de Ezequiel Atascusi, no es de Dios. Por lo tanto, es del enemigo, del diablo. Aunque lo ha agarrado, se ha copiado de la ley de Dios, se ha copiado. Y miren lo que dice ahora este versículo que vamos a dar lectura. Deuteronomios capítulo 5, versículo 22. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Amén. Ahí está. Ten en cuenta, hermano israelita. Aquí está, 22. Estas palabras
habló Jehová a toda vuestra congregación, en el monte, en el medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. ¿Estás entendiendo, israelita? Y no añadió más. Ezequiel Atacusi añadió, quitó los 2 mandamientos, se atrevió a sacarlo de su lugar y ponerlo en el tercero, los 2 mandamientos. Increíble. Este señor Ezequiel Atacusi, ese señor debe ser castigado, realmente debería haber sido castigado estando en vida por los mismos miembros. ¿Cómo puedes sacar los mandamientos, 2 mandamientos, y ponerlo en el tercero? Señor, aquí está lo que les faltaba a ustedes. Dice, les dio a gran voz y no añadió más. Estaba completo, estaba perfecto, no necesitaba agregar ni quitar, como ya te habíamos dicho. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar en la ley de Dios. Amén. Y acá lo está diciendo, y no agregó más. Y los escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo, los cuales me dio a mí, a Moisés. No a Ezequiel Atacusi, a Moisés. Esta misma ley, si dice que le dio a Moisés, a Ezequiel Atacusi, debería de ser igual como le dio a Moisés. Pero sin embargo, a Ezequiel Atacusi le dieron otra ley. ¿Quién puede ser el que le dio eso? Dios mismo no puede ser. El diablo, Satanás. Él es el que se le apareció y lo dio, o todo es un invento, un cuento de él. Y si es algo sobrenatural que alguien le dio, eso es el diablo y Satanás. No puede ser Dios, mi apreciado hermano israelita, compréndelo, te lo hablo, es duro, pero tienes que comprender, estás creyendo en el diablo, no en Jesús, no en Jesucristo que supuestamente crees. Aquí está, y no añadió más. Deuteronomio 5:22. Dios le dio las tablas de la ley, escritas con su propio dedo, y no añadió más. Estaba completo. ¿Entendido? El problema está que rebote en tu cerebro, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino la lucha es contra los espíritus de los aires, contra las potestades de las tinieblas, que está a tu atrás, que estuvo atrás de Ezequiel Atacusi y que ahora está detrás de cada uno de ustedes. Por eso es que nuestro mensaje de nosotros no llega a tu cerebro, choca en tu frente. Trata, hermano querido, yo te aconsejo en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová Dios, trata de entender. Y no trates de entender o refutar. No hagas eso. Más bien trata de comprender. Trata de entender. Trátalo. Y vas a comenzar a entender. Deja eso que te han enseñado a un lado y trata de comprender al otro predicador para que puedas entender, porque de lo contrario no vas a entender. Vuelvo a invitar a nuestros hermanos israelitas. No quiero un solo israelita, quiero muchos israelitas que estén, Señor, en el estudio. A todos los israelitas, siquiera unos 100 israelitas, 50, 100 israelitas, para que puedan comprender. Pueden llamar al teléfono 98, anótenlo, 9836-95-288. Lo vuelvo a repetir, 9836-95-288. Llamen, hermano. ¿Quieren saber la verdad? ¿Quieren conocer la verdad? Llamen. Pero no voy a estudiar con unos 2 o 3 nomás. Tiene que ser regular cantidad de hermanos
para que puedan comprender y llegar a varios. Ahí está. Y no añadió más. O sea, ni una jota ni una tilde, como dice, perecerá de la ley. Ni una jota ni una tilde se agregó más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, los cuales me dio a mí. ¿A quién? A Moisés. Y esa ley lo tenemos nosotros acá. Aquí está en la Biblia, ya lo voy a dar lectura. Mi apreciado hermano, ya lo voy a dar lectura. Ahí está. Versión. A ver, lo damos lectura en otra versión. A ver, gloria al Señor, ¿qué es lo que dice? Amén. Estos fueron los 10 mandamientos que Dios les comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde las llamas de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y me los entregó sin añadir nada más. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Así que, mi apreciado hermanos evangélicos, decir la ley de Dios es decir los 10 mandamientos. Amén. Decir los 10 mandamientos es igual que la ley de Dios. O sea, la ley de Dios está compuesto de 10 mandamientos, de 10 artículos. A veces se dice los 10 mandamientos, a veces se dice la ley de Dios. Los apóstoles hablaron de los mandamientos de Dios y también hablaron de la ley de Dios. No es otra cosa, sino es lo mismo. ¿Me dejo entender? Y no añadió más y lo dio a Moisés. Ese versículo, esa versión también dice igual. Y no añadió más. Porque estaba completo, no había nada que añadir. Pero Ezequiel Azacuz hizo una chanfaina de ley. No crean, mi apreciado hermano, Ezequiel Azacuz es falso. No crean esto. Es falso. Es falso. Es de los demonios. Son de Satanás, siervos de Satanás. Jonás Azacuz igualito. Si siguen la misma línea. Vamos a leer Éxodo 31, 18. ¿Qué dice Éxodo 31, 18? Mi apreciado hermano, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el propio dedo de Dios. Amén. ¡Qué santo! Amén. ¡Qué grandioso documento que Dios le dio a los hombres! Imagínate, hermano, escrito por Dios. Las tablas lo hizo Dios mismo y lo escribió los 10 mandamientos, la ley de Dios, y lo dio a Moisés. Por eso esas tablas, el contenido de esas tablas son santos. Qué grandioso, qué documento de Dios con los hombres. Qué amor de Dios de dar una copia del gran original que se encuentra en los cielos. Amén. Dios volvió a escribir él mismo nuevamente después que Moisés rompió las tablas de la ley. Cuando Dios vuelve a escribir, él mismo nuevamente demostró con esto que no confió ni siquiera en Moisés. Peor, en Ezequiel Azacuz y en Jonás Azacuz. Peor todavía. No confió Dios ni en Moisés, un gran siervo de Dios. Peor que pueda confiar en este Jonás Azacuz, que dice que le llevaron al tercer cielo. Le habrán llevado de ahí a algún otro lugarcito, de su casa mismo, porque él ve bibliotecas, ve lapiceros, ve esto, le hacen ver cosas. Y el verdadero que se fue no dice que vio esto, vio aquello. Amén. El otro vio cosas ahí increíbles. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al versículo 5, le damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué Amén. es lo que nos dicen? En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas
que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas. Se habían roto las tablas, Moisés los rompió. Lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí, al monte, y hazte una arca de madera, y escribe en aquellas y escribiré. Gloria a Dios. Dios va a escribir nuevamente, imagínate. Nuevamente, no confió en Moisés. No le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Ahora tú vas a escribir todito igualito que este. No. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas. Y yo los voy a escribir, dice, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y lo pondrás en el arca. O sea, nuevamente volvió a escribir Jehová Dios los 10 mandamientos, y los escribió igualito como estaba, sin agregar, sin quitar las primeras tablas, en las primeras tablas. Imagínate, mi amado hermano, lo santo y lo precioso, y que Sekele Takusi venga y lo haga un alboroto a esa ley, y comienza a decir que él es Moisés y que él es no sé qué. Y escribiré en aquellas tablas, versículo 2, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y lo pondrás en el arca. Esto es lo que dice el Señor. Nuevamente lo voy a escribir igualito, no lo voy a escribir diferente. E hizo una arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras. Ahí está. Y escribió, versículo 4, y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras. Si Dios hubiera querido agregar o añadir ahí, podría haberlo hecho. Pero en los versículos anteriores que hemos leído, dijo, no agregó ni quitó nada. Aquí lo escribió igualito con la misma, igualito como fue con la primera, los 10 mandamientos que Jehová había mandado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio a mí. Esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos, hermanitos evangélicos que me están viendo, hermanos evangélicos. No matarás, te enseñaron. No hurtarás, esa es la ley de Dios. Esos son los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio, esa es la ley de Dios. No cometerás esto, es la ley de Dios. Amarás a tu prójimo, todo eso es la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, es la ley de Dios. Que te enseñaron, como el pastor te enseñó eso. Pero lo que no te enseña es el 4.º mandamiento. Te enseña todo, pero el 4.º no te enseña. ¿Por qué será que escondió el 4.º? ¿Quién le dijo que esconde el 4.º? El 4.º mandamiento, que es el día de reposo. Y cuando te hablamos de la ley, rechazas la ley. Rechazas la ley. Cuando te dicen ley, ya tú lo rechazas. La ley es lo mismo que tú estás aprendiendo de los 10 mandamientos. Pero lo que tienes que saber es el 4.º mandamiento que no te ha enseñado el señor pastor. El señor pastor te ha enseñado como día de reposo el día domingo. La Biblia te enseña el día sábado. Ya vamos a verlo posteriormente. Vamos a leer versículo 5. Y volvió y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Gloria al Señor. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 9, verso 10 al verso 11. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra,
escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras. Os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches. Amén. Gloria al Señor. Dice así: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué santas son esta ley de Dios, escrita por el dedo de Dios. Qué bonito, qué lindo. Grandioso el Señor, Dios Todopoderoso. Vuelvo a repetir, si hubo un documento entre los hombres que Dios mismo los escribió, esos son los 10 mandamientos, que el mundo cristiano hoy en día lo rechaza increíblemente. Lo rechaza los católicos, lo rechazan los evangélicos, lo rechazan los israelitas, lo rechazan también los adventistas, porque no le toman a la ley de Dios como deben de tomarlo. Así es, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Dice el versículo 11: sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Esas, las tablas de Dios, que Dios mismo le escribió. La ley de Dios escrita con el dedo de Dios mismo fue puesta en una arca. Aprende, hermano israelita, los 10 mandamientos, la ley de Dios, las piedras de Dios fueron puestos en una arca. En una arca. Ahí no están los sacrificios, los holocaustos. Ahí no está. La ley de Dios escrita con el dedo de Dios mismo fue puesto en una arca de madera. Dentro del arca de madera se llamó también las tablas del pacto. Eso se llama las tablas del pacto. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 5, dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas, o sea, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Ahora ya has aprendido, hermanitos metodista, bautista, pentecostal. Hablar de la ley de Dios es hablar de los 10 mandamientos. Y mira lo que dice acá: y volví y escribí del monte las tablas en el arca que había hecho, y como Jehová me mandó. Y volví y descendí del monte y puse las tablas que había hecho, y están allí como Jehová me mandó. Las tablas son los 10 mandamientos, es igualito. Así que cuando te hablo de las leyes de Dios, ya no debes de rechazar. Te estoy hablando de la ley, de los 10 mandamientos. Cuando te digo de la ley de Dios, no te estoy diciendo de la ley de Moisés. Ahora tienes que saber la diferencia entre esa ley y la otra ley. La diferencia, mi apreciado hermano. Tienes que saber la diferencia. Cuando te hablo de la ley de Dios, hablo de los 10 mandamientos, que las escribió Dios con su propio dedo. Pero la ley de Moisés es otro, que vamos a darte ya en la enseñanza. Ahorita estamos hablando de la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, estamos encontrando versículos que ya no dice los mandamientos, no la ley de Dios, sino dice los 10 mandamientos. Entonces, si es los 10 mandamientos, es igual a la ley de Dios. Así que, hermano querido, ya debes de entender esto. El pastor no te enseñó esto porque no sabe, porque no conoce, porque es parte del enemigo, porque está cumpliendo una función negativa. Dios puso a los pastores, sí, pero para que cumplan una función negativa. Por eso los pastores, Señor, los altos dirigentes ya están unidos con Roma, con la Iglesia Católica Romana. Toditos las iglesias dominicales están unidos con Roma, mi apreciado hermano querido. La verdad que la hora nos ganó, mi apreciado hermano. Por último, te voy a decir lo siguiente. Este número, 98 36 95 28 8, 98 36 95 288. Llama, hermano querido, israelitas, para poder estudiar con todos ustedes. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted
y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana continuando con el estudio porque falta mucho todavía. Gloria al Señor de la ley de Dios. Nos vemos, gloria a Dios. La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad libre. Dios levantó siervos suyos para amonestar al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue. Ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la muerte ni la vida nos podrán, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será. Ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó. Ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó. Ni lo alto ni lo bajo lo podrán.